Ya, ok, entonces buenas noches, habíamos avanzado algunas cosas, algunos puntos, ¿ya? Eh, Habíamos hablado de la introducción en general y habíamos abordado ya algunos puntos craniométricos. Me parece que me había quedado en esta diapositiva. Habíamos visto la importancia de unos puntos en la superficie del cráneo que son importantes para poder delimitar su correspondiente expresión en la masa encefálica. Esa era su importancia. Entonces, por nombrar algunos, habíamos visto este punto que se llama terion, ¿no? Habíamos visto esta línea llamada temporal superior. Habíamos visto algunos puntos acá en la vista frontal, como por ejemplo la glabela, ¿no? La más prominencia frontal, el nasion, ¿no? La separación del hueso frontal con los huesos nasales. Habíamos visto en esta vista posterior el inion, ubicado de la protuberancia occipital externa, y esta línea nucal superior y nucal inferior, ¿no? Asimismo, habíamos visto en la confluencia de esta línea temporal superior con la sutura coronal, recibe el nombre de estefanium. Y aquí había una confluencia de tres suturas, ¿no? Que era más o menos el límite, de la sutura lambdoidea, con esta sutura que es eh, que vemos acá, ¿no? No sé si se llega a ver una Y acá. Una, dos y tres, ¿no? Una Y, ¿no? La confluencia, este punto, es llamado el asterion, ¿no? O también, bueno, la confluencia de la sutura lambdoidea con la sutura parieto escamosa y la occipito, perdón, un momentito. Bueno, me está ingresando más. Bueno, y finalmente la confluencia, el asterion, ¿no? Que es la confluencia de esta sutura lambdoidea con la sutura parietomastoidea y occipitomastoidea. Este punto de aquí importante llamado asterion. ¿Por qué es importante el asterion? Porque se les había mencionado que la transición de un seno importante, que es el seno transverso, hacia convertirse hacia senos sigmoides, ¿no? Este es un ejemplo un poco mayor. Vamos a ir avanzando. Algunos puntos importantes. Este punto que se ve aquí, ¿no? Bastante claro, se llama escamoso anterior. ¿A qué se refiere? Es la confluencia. Todo está en la diapositiva, muchachos. Lo van a poder leer bien. Es la confluencia de esta línea horizontal de la H del terio, ¿no? Con la sutura escamosa, o sea, la parte escamosa de quién, del hueso temporal. ¿Sí? ¿Esto a qué se corresponde? Se corresponde a la base de la pars triangularis. Esta es la pars triangularis, ¿no? De la circunvolución frontal inferior. ¿Sí? Y es importante este punto de ubicación, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que esta área es el área, que es un área de lenguaje, ¿no? Entonces, y es un límite porque es el valle silviano, ¿sí? Ahora, si habláramos del asterium, ¿no? Que podemos ver acá están las confluencias nuevamente, sutura, lambdoidea, todo lo que he dicho nuevamente escrito, occipito,
mastoidea y parietomastoidea. Ese punto se llama asterion. Como ven aquí, el seno transverso nace desde la tórcula, va de una forma horizontal en trayecto por dentro de el hueso occipital y hace una curva, ¿sí? Hace una curva y forma el seno sigmoides, ¿ok? Es importante entender de que, bueno, estas estructuras son altamente vascularizadas. Es un punto definitivamente de reparo sumamente importante y que se debe tener siempre en consideración en cualquier cirugía. ¿Para qué usamos esto? Bueno, como bien dice aquí, lo usamos en abordajes suboccipitales, en craniotomías suboccipitales. Pueden ser generalmente en las laterales, ¿no? O también hay casos en las retrosigmoideas, pero clásicamente un abordaje suboccipital lateral usa este tipo de punto craniométrico, ¿sí? Ahora, es importante también tener en consideración que no siempre se ve como el libro, ¿no? En la vida real a veces es un poco complicado, porque recuerden ustedes que con los años las suturas se fusionan. Entonces no siempre es que sean objetivables. Pero para eso tenemos que echar mano de otros reparos, como por ejemplo palpar bien el mastoides, ¿no? En toda su dimensión, para poder tener alguna orientación. ¿Ok? El brecma, un punto sumamente importante de la cara superior, es bastante fácil de identificar porque simple y sencillamente el punto brecma está en línea media en la confluencia de la sutura sagital con la sutura coronal. ¿Ok? Bueno, acá hay algunos datos, mm, como por ejemplo, ¿no? El extremo superior del surco central, ¿no? O sea, se refiere cuando estamos viendo al surco central, nos dijimos a esto, se encuentra en promedio a unos 5 o 5,5 centímetros detrás del breccia. Es importante, ¿no? Esa es la utilidad de estos puntos, ¿no? Tomar como referencia. Pero hay casos, como vamos a ver más adelante, es que hay una variabilidad. Entre un ser humano y otro hay variabilidades, ¿no? Entonces, es importante tener eso en consideración. La sutura coronal, bueno, esto ya lo conocemos, sabemos que tiene un trayecto visto de costado, de posterior hacia anterior, ¿sí? Esto es un dato importante. Mientras más lateral se vuelve, más anterior a tomando en consideración el punto Bregman, ¿no? Cuanto más lateral se va haciendo esta sutura coronal, se hace más anterior con respecto al punto Bregman, ¿sí? Eso es algo que se debe considerar. Este punto frontotemporal es un punto, ¿verdad?, que casi no se utiliza, ¿ya? Pero que en general tiene relación con la órbita, ¿sí? Ese sí lo vamos a pasar porque no tiene mucha importancia. Este sí es un punto sumamente importante, el inion. El inion está ubicado, como ven aquí, alrededor de la protuberancia occipital externa, ¿ok? Y esto es sumamente importante. Primero, porque tiene ubicación a nivel de una línea nucal y por lo tanto va a tener una expresión con respecto a la inserción de músculos importantes. Eso es lo primero. Ahora, otro punto o medición importante es que se encuentra, si vemos aquí, a 7 centímetros por debajo del origen de la sutura lambdoidea. ¿Qué significa eso? O sea, si medimos desde acá, ¿no? La sutura lambdoidea se origina en el término de la sutura sagital. Hasta acá debería haber 7 centímetros. Eso es lo que dice. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante? Es bastante variable, ¿eh? En los varones, este inion, situado en la protuberancia occipital externa, puede ser más prominente, ¿no? En los varones se puede ver incluso como una especie de punto más grueso. Incluso hay hombres que tienen hasta como un gancho a nivel de esa protuberancia, ¿no? Pero eso no es una enfermedad, ¿no? Muchas veces llegan los pacientes pensando pues, que su hijo tiene un tumor óseo o algo así, pero no es cierto, es parte de la anatomía, ¿no?
Pero sí es un problema si es que si se le tuviera que abordar quirúrgicamente, ¿no? Aunque para eso tenemos estrategias, ¿no? Algunos drills que nos permiten, valga la redundancia, drillar el hueso. El ostium es un punto del foramen magno, ¿sí? Es el punto medial posterior, o sea, está en línea media y posterior al foramen magno. ¿Para qué sirve? Bueno, es un punto sumamente importante porque cuando estamos abordando la transición o la unión cráneo-cervical, tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? Por ejemplo, ahí le ponemos un ejemplo de las malformaciones de Arnold Chiari. Miren, malformaciones hay 800.000 en neurocirugía, ¿ya? A mí me hubiera encantado hablarles de disrafismo, de Arnold Chiari, de hemivértebra, de un montón de cosas. Pero sinceramente he tratado de dejar en el sílabo lo que más les va a servir, porque estas enfermedades raras le corresponden más a la especialidad, no tanto a ustedes. Entonces, hemos tratado de centrar los esfuerzos en enseñarles lo que de verdad les va a servir, ¿no? No los va a volver mejores médicos diagnosticar, pero sí diagnosticar bien una lesión intracraneal traumática, ¿no? Entonces, más o menos ese ha sido el criterio. Pero más o menos ubíquense con lo que les estoy diciendo, ¿no? Esto sí es para mí importante, ¿no? Que este punto of fission es un punto clave en la unión cráneo-vertebral, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el cirujano está disecando, algún grado suboccipital, se entiende occipital y suboccipital con respecto a la prominencia occipital externa, ¿no? El punto del foramen magno posterior al oficium es un límite para mí en mi disección, ¿sí? Para saber que tengo que tener cuidado con las estructuras que voy a encontrar más adelante, si prosigo. Therion, creo que ya hemos hablado bastante de este punto. Acá lo tienen en todo su esplendor. Tiene relación con el borde orbitario, como pueden ver aquí, ¿no? Con el borde orbitario lateral, con el arco cigomático, ¿no? Y hasta en traveses de dedos, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el terion? El terion, todo es terion en la cirugía. Ahora es un punto demasiado usado, ¿no? El abordaje terional, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Primero, es porque nos permite, por su ubicación, ya que está cerca a un punto, al punto escamoso, ¿no? Parte del punto escamoso, parte del punto silviano, nos permite un abordaje transilviano, ¿no? Nos permite a través del abordaje transilviano, o sea, abriendo el valle silviano, nos permite abordar enfermedades del polígono de Willis, patologías vasculares, ¿no? Algún tipo de aneurisma, por ahí alguna malformación que esté adyacente a esa zona, ¿no? Regiones paracelares y supracelares. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Paracelares y supracelares. No estoy diciendo celares, porque el abordaje celar es complicado por esa zona, ¿no? Generalmente el abordaje celar se limita a un abordaje transesfenoidal. También nos permite ver el ápex orbitario, ¿no? O sea, o el techo, ¿no? E incluso al hacer un abordaje transilviano podemos entrar a la parte medial, ¿no? Podemos entrar a la ínsula, ¿no? Podemos entrar a la parte medial del lóbulo temporal. Es importante saber, ¿ok? El Estefanium, eh, nombre raro, ¿no? Es, como les había dicho, la confluencia de la línea temporal superior con la sutura coronal. Ese es el punto llamado Estefanium, ¿sí? Ahora, ¿qué nos indica este surco? Este punto nos indica el nivel del surco frontal inferior, ¿sí? Esa es más o menos la utilidad y la identificación. Ahora, pueden haber variabilidades aquí, claro que pueden haber variabilidades, pero este punto Stephanion precisamente va a ser un punto sumamente importante porque la prolongación de este punto, vuelvo a decir, Stephanion, en una línea virtual hacia un punto llamado escamoso anterior, va a permitir, como pueden ver en esta diapositiva, en esta imagen, haciendo una prolongación perpendicular, ¿no? Desde esta línea que se trazó virtualmente hacia adelante 1 centímetro y hacia adelante hacia atrás 3 centímetros, de lo que estaríamos hablando del área motora o el área motora del habla, ¿no? O el
block, ¿sí? Entonces, como pueden ver ahí, a ver, sigue ingresando todavía. A ver, vamos a ver. Entonces, como les había mencionado, es importante esta área porque la prolongación de este punto Stefanion hacia el escamoso anterior en perpendicular, una línea 1 centímetro delante y 3 centímetros detrás, va a abarcar el área del lenguaje. ¿Sí? Eso es lo importante. Puntos de la base del cráneo se los dejo para que los lean, ¿no? Generalmente, para mí, aquí serían los más importantes serían el nasion y también el arco cigomático, ¿no? Esos serían los más importantes de los tres que figuran ahí. Y de todo esto que hay acá, que están graficados en las imágenes, quisiera que se llevaran, bueno, ya hablamos del nasion, ya sabemos cuál es el punto lambda, ¿no? El punto lambda es el punto que se origina en la unión, pues, obviamente, de la sutura sagital con la sutura lambdoidea, ¿no? Eso no es muy difícil. Sí quisiera tomarme un minuto para hablar del Eurion, el primero. El Eurion aparentemente es un poco choteado, porque no está claramente determinado. Se sabe, cuando nos tocamos la cabeza, el lóbulo, la región parietal, y vemos una prominencia, la más externa de todas, en los hombres es más notoria, la más externa y la más prominente, eso es llamado tu Eurion. Ahora, si ustedes van a ver ahí, van a decir, en el en la relevancia dice poco mal definido, algunas fuentes suponen que se proyecta hacia la circulación supramarginal, pero ahí falta un dato, ¿no? El Eurion es un excelente punto de acceso para los hematomas hemisféricos subdurales. ¿Mm? Es un muy buen punto de acceso. Así que es un acceso muy seguro. Y por ahí podemos evacuar los hematomas y dejarles drenajes incluso a los pacientes. Acá viene un poco el problema, ¿no? Cuando hablamos de líneas topográficas. ¿Qué son líneas topográficas? Son líneas que se proyectan. En este caso, eh, lo que podemos ver aquí es una línea llamada bueno, acá de estas dos líneas quisiera que, ya habíamos conversado en unas primeras diapositivas sobre esta CACP, que es comisural anterior y comisural posterior. Es por relación anatómica, ¿no? Como pueden ver aquí, es la roja. Pero acá hay otra línea, ¿sí? Esta línea se le llama canto, por su relación con el canto externo, meatal, ¿no? O sea que pasa a través del porium, ¿sí? El polion es el punto del meato auditivo externo, punto clarimétrico. Esta línea que se ve aquí, ¿ya? Eh, negra, es esa línea canto meatal, o algunos le dicen órbito meatal. ¿Sí? ¿Por qué suele ser importante esta comisural? Porque como comisural anterior y posterior o bicomisural, porque se usa en imágenes axiales. Les había dicho que cuando uno entra a la máquina de resonancia, de tomografía,
la reconstrucción, o sea, la imagen sale como sea, como está el paciente, porque entenderán pues que a veces entra derecho, a veces tiene algún problema en el cuello, a veces entran pues con un vendaje, ensangrentados por algún trauma. Entonces, ¿qué es lo que hace el tecnólogo? Lo reconstruye. Y al reconstruirlo usa precisamente esta línea bicomisural como punto de referencia para que salgan todos los cortes axiales, salgan en relación a esta línea, ¿sí? Paralelos, no sé si así, a esta línea. Y esa es la utilidad que tienen estas líneas en general, ¿no? Unas más inclinadas que otras. Aquí se complica un poco más la cosa, ¿no? Porque ya hablamos de una serie de líneas que se proyectan. Nuevamente, utilizamos, por ejemplo, algunos planos complicados, ¿no? Primero se hace una medición desde el nasion, como pueden ver acá, todo el perímetro visto de lateral hasta el inion. Esa es una de las primeras cosas que se hace, ¿sí? Después de eso, vamos a ver que existen algunas líneas de proyección, ¿no? Basal y algunas líneas de proyección perpendicular. Un momentito, me disculpan. Tengo que contestar un mensaje. Ok, ya. Entonces, les había dicho que esto es una serie de líneas, en verdad. La primera, la más importante, del Nation al Inion, ok. Eso es, vamos a decir, el 100% de la línea. Después hay dos líneas. Esta primera línea, ¿no? Que se traza aquí, es una línea llamada mastoidea. Y esta que está aquí es una línea que coincide con el cóndilo. Condilar se le dice, ¿sí? Asimismo, desde el centro de la órbita, ¿no? O cantal, ¿no? Desde el canto, ¿no? Se traza, se mide, ¿no? La mitad de esta línea general y el tramo que da hasta tres cuartos de la línea general. La línea general desde tres cuartos hacia el canto se traza una línea y se fusionan junto con esta, que es el plano horizontal de Frankfurt, ¿no? Pero esencialmente esta que está acá, que es la condilar, la mastoidea y esta línea que llega a los tres cuartos. Y desde este punto, ¿ya? Que más o menos es a nivel de la parte más superior, vamos a decir así, de esta línea condilar, se traza, ¿no? Una línea, esta línea roja, ¿no? Que va a llegar hasta la parte más superior del trazado de la línea mastoidea. ¿Para qué sirve esta línea roja? Bueno, esta línea roja sería la expresión de nuestro surco rolándico, ¿sí? Más o menos sería la ubicación topográfica. Es un poco complicado entenderlo, pero en general más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Hay formas más prácticas de poder ubicar el surco rolándico? Sí, pero también el problema es que hay bastante variabilidad. Acá lo vamos a ver, acá, ¿no? Se pueden dar cuenta que hay algunos puntos, acá está en la diapositiva escrito, ¿no?
donde se trata de encontrar un punto de confluencia con respecto a la sutura coronal y la presencia del surco rolándico o del surco o de la circunvolución precentral. Y se van a dar cuenta que hay una enorme variabilidad, ¿no? Que acá se puede ver, ¿no? En centímetros es esto, ¿no? Y se trata de dar, qué nos indica esto? Que hay personas que tienen algunos rangos mayores para poder encontrar la ubicación, y eso puede generarnos a los cirujanos un problema, ¿no? Les había dicho en la primera clase que es un fracaso hacer una craniotomía y no encontrar la lesión, ¿no? Y bueno, eso sería primero por una inadecuada medición, segundo porque no has visto bien las imágenes, pero esta imagen no nos dice otra cosa más que pueden haber variabilidades y esas variabilidades tienen que estar presentes. ¿Qué es lo que hacemos en general? Siempre dar un margen, ¿no? Siempre establecer un margen de error y ese margen de error tiene que estar contemplado en la craniotomía, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Porque si imaginemos que tomáramos como punto de referencia el estefanio, ¿no? En la unión de la coronal con la línea temporal superior, para poder tratar de ubicar algún punto de la circunvolución precentral o del surco central, podríamos tener algunos problemas con esta variabilidad. Esto ya lo habíamos visto, el área motora del habla o el área de Broca, ahí está la proyección. Vuelvo a repetir de el estefanio con el punto escamoso. Y esto es importante que en algún momento mencioné el área de la mano en la clase, ¿no? En la pequeña clase que tuvimos, que pueden darse cuenta que es bastante variable en su forma, ¿no? Pero que sí es muy importante. Ojo, acá hay un dato de esta forma. En el área de la mano, el pulgar está ubicado más lateralmente, mientras que el quinto dedo es de ubicación medial. ¿Ok? Con respecto a la ubicación somatotópica de la inervación que da la corteza a los dedos de la mano. Interesante. Después vamos a encontrar, a ver, un punto de encuentro entre el surco frontal inferior y surco precentral. Bueno, eso es un punto importante, pero más importante los que he mencionado antes, ¿no? Y este punto llamado inferior de Rolando, ¿ya? Eh, este punto en general indica, como dice la diapositiva, la corteza motora superior, pero también, vamos a decir así, que nos da algunos inicios del área de Wernicke, ¿no? Que está posterior a este punto. No es exactamente ahí, ¿no? Porque si recordamos, el área de Wernicke está en la circunvolución supramarginal y angular, ¿no? Pero puede servir como un punto de reparo, ¿sí? La variabilidad de de estas, la cisura silviana, ¿no? Acá está en rojo, se puede tomar en consideración también haciendo una línea que habíamos mencionado antes, órbito o canto meatal, ¿no? ¿No? Y más o menos podemos darnos cuenta la separación en centímetros conforme se hace más posterior esta cisura silviana, ¿no? Esto de aquí es dejando un poco ya líneas y puntos y todo eso que confunde, esto es solamente un mini repaso, ¿ya? Del sistema ventricular, que sí pienso que deberían tener en consideración porque vamos a abordar hidrocefalia, ¿no? Y también algunos tumores que comprometen estas áreas, ¿no? Recordar que existe eh, unos ventrículos laterales que tienen un cuerno frontal, ¿no? Que tienen un cuerno occipital, que también tienen un cuerno temporal que casi nadie le da bolas, ¿ya? Asimismo, en la confluencia de estos
se llama atrio, ¿ok? Tenemos un agujero o foramen de Monroe que comunica al tercer ventrículo y un acueducto silviano que va a comunicarnos con esta estructura triangular que tiene una disposición de piso y techo, ¿sí? Del cuarto ventrículo, y que finalmente este cuarto ventrículo se va a comunicar con el espacio subaracnoideo, ¿no? Para circular el líquido a través de unos agujeros, ¿no? Vamos recordando un poco los agujeros de Luschka, ¿no? Que son laterales, y de Magendie, medial. Esto de aquí, solamente para precisar que la vascularización del núcleo central del cerebro, o también llamado central core, otros le dicen ganglios basales, pueden poner el nombre que quieran, es complicado, ¿ya? En algún momento deben de haber visto esto en neurología, pero sí es importante tenerlo en consideración por la implicancia. ¿Por qué es importante esta zona? Es importante porque ustedes recordarán que después de toda la distribución que hemos visto de las neuronas en la corteza cerebral, estas bajan a través de una corona radiada, ¿no? A través de los muchos núcleos basales, ¿no? Es una zona en la que en la que confluyen. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta zona? Que una mínima lesión aquí puede generar una gran expresión clínica, ¿no? Entonces, solamente me gustaría tomarme el tiempo de explicarles o hablarles de estas arterias. En general, de estas tres: la coroidea anterior, la lentículo estriada lateral, también hay mediales, que las laterales nacen de la cerebral media, las mediales de la cerebral anterior, y de esta arteria que se llama arteria recurrente de Hübner, o también llamada arteria estriada medial, ¿no? Algunas literaturas, por ejemplo, el Rubier habla de estriada medial, ¿no? Eh, es importante estas arterias. Primero, la coroidea anterior, como pueden observar en la diapositiva, se encarga principalmente, ¿no?, de la parte ventral del brazo posterior. Bueno, esto yo creo que sí lo recordamos, ¿no? Recordamos que hay un putamen, que hay un globo pálido, que está el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Sabemos que también existe el tálamo, una adhesión intertalámica, ¿no? Y estas estructuras delimitan o son parte de la delimitación virtual de los ventrículos laterales. ¿Ok? Y también los tálamos, a su vez, del tercer ventrículo. Asimismo, se delimita una cápsula interna que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. ¿Sí? Eso es en general. Ahora, si habláramos de esta importante arteria, la coroidea anterior, con la coroidea anterior se encarga de esta porción, de la porción del brazo posterior de la cápsula interna. Importantísimo. ¿Ok? Las lentículos estriadas mediales y laterales, ¿ya?, van a tener función de irrigar gran parte de los ganglios basales. Específicamente, la lentícula estriada lateral se va a encargar de parte del brazo anterior y posterior de la cápsula interna también, ¿sí? Y la rodilla va a tener irrigación de ramas directas de la misma carótida interna. Precisar, y quiero dejar claro esto, por favor, cuál es la utilidad de esta arteria recurrente de Hübner. Esta arteria recurrente de Hübner, primero, es importante precisar de que va a irrigar varias estructuras. Primero, va a irrigar eh, el putamen, va a irrigar el segmento externo del globo pálido, ¿no? Va a irrigar la cabeza del núcleo caudado, importante irrigación, y también va a tener una gran irrigación en el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, importante. ¿De dónde nace la Hübner? La Hübner nace generalmente, tenemos claro de que nace de la cerebral anterior. La mayor cantidad de los libros coinciden de que nace del segmento A2. Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Por qué es importante? Porque cuando esta arteria se lesiona, va a haber una expresión clínica. ¿Cuál es la expresión clínica? Bueno, va a haber paresia del rostro y del miembro superior contralateral y una fascia de expresión, ¿no?, en el hemisferio dominante.
Acá podemos ver un tipo de sangrado, ¿no? De ganglios basales, ¿no? Incluso este es un caso del hospital, miren, que sangró en forma de corazón, como dato curioso. Esto solamente para recordarles que en la fosa posterior tenemos eh, el ángulo pontocerebeloso, un capítulo muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque nos da la relación anatómica de todos los complejos neurovasculares de los pares craneales. Solamente esto lo he puesto para que me entiendan algo. Aquí la arteria cerebrosa posterior inferior se ve directamente relacionada con pares craneales bajos. Entonces vamos a ver que tiene relación con el par 12, con el par 9, con el par 10 e incluso con el par 9 anatómicamente. Ese es el complejo neurovascular inferior, porque también hay un complejo neurovascular medio que va a tener relación con la arteria cerebrosa anterior-inferior y un complejo neurovascular superior que va a tener relación con la arteria cerebrosa anterosuperior. Sí, ese es motivo de un tema bastante extenso, pero sí me gustaría que sepan eso, que hay una relación anatómica, ¿no? De ahí, por ejemplo, las famosas neuralgias trigeminales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay una relación anatómica del quinto par craneal con una arteria cerebelosa, que es la que origina, a través de su latido transmitido, la neuralgia. Entonces, por la relación anatómica. ¿Ok? Acá nuevamente ver que hay una cobertura ya clásica de irrigación, territorios de irrigación que se pueden ver aquí. Solamente para precisar y redondear la idea anterior, acá se ve la recurrente de Hübner, ¿no? Y terminar hablando del territorio, ¿no? Por ejemplo, de esta coroidea anterior, ¿no? Este territorio de la coroidea anterior, que acá se ve un poquito mejor, podemos determinar nuevamente, ¿no? Su importancia a nivel del el brazo posterior. ¿Y por qué sería tan importante entonces el brazo, la coroidea anterior, ¿no? Que es rama del segmento 7 de la carótida interna? ¿Por qué es tan importante? Porque el brazo posterior, que el brazo posterior de la cápsula interna. Fácil, porque a través del brazo posterior de la cápsula interna pasa una gran cantidad de la vía piramidal. Entonces, la lesión de este vaso prácticamente va a generar que el paciente pueda quedar con algún grado de hemiparesia o hemiplegia, ¿sí? Entonces, un aneurisma, por ejemplo, que está cerca de la coroidea anterior o que está en el segmento 7 entre la coroidea anterior y la cerebral, la comunicante posterior, que es otra arteria que está muy cerca, podría generar ese tipo de lesiones. Esto se lo dejo acá para que lo lean, todos los segmentos, la segmentación, porque tienen nombres los segmentos, ¿no? Solamente me voy a tomar un momento para hablar de la cerebral anterior. A1 y A2 son llamados infracallosales. ¿Cómo se separan entre sí? Por la arteria comunicante anterior. El A3 es llamado precallosal porque está delante del cuerpo calloso, y la A4 y A5 son llamadas supracallosales y callosales posteriores, por respecto a la ubicación. Y así mismo la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior tienen una serie de nombres por el territorio por el que pasan. Acá pueden repasar en este gráfico de Greenberg todo el territorio, ¿no? En una vista anterior y una vista lateral que les he puesto aquí, ¿no? Todo el territorio y todos los vasos sanguíneos, tanto de la cara, esta es una vista anterior, ¿no? Acá podemos ver parte de la irrigación de la cara lateral y acá podemos ver gran parte de la irrigación de la cara medial, porque estamos viendo el tránsito de la arteria cerebral anterior, ¿no? Que es medial al hemisferio, ¿correcto? Miren acá qué bonito se ve graficado en la parte distal de la carótida interna, dos arterias, ¿no? La coroidea anterior y la comunicante posterior. Si son observadores, la coroidea anterior es distal en su origen con respecto a la comunicante posterior. Acá podemos ver la cerebral media, ¿no? Y todas sus ramas.
Y también les he puesto todo el detallado de la cerebral posterior. ¿Qué quiero que recuerden de esto? Bueno, acá podemos verla en una vista inferior, ¿no? Cómo esta cerebral posterior, después de la bifurcación de la basilar, va a seguir un trayecto que más o menos va a seguir el camino rodeando el mesencéfalo. Por eso que recibe nombres, como van a darse cuenta acá, de cisternas perimesencefálicas, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor de esto existe una cisterna interpeduncular, una cisterna crural, una cisterna ambiens y una cisterna cuadrigeminal. Entonces, conforme va cambiando o se va curvando el vaso cerebral de la cerebral posterior, ¿no? En dirección hacia el lóbulo occipital, va recibiendo o cambiando de nombre con respecto a las cisternas perimesencefálicas. Esto de aquí es la carótida interna. Y la carótida interna tiene varios segmentos, ¿sí? Son 7 segmentos, ¿ok? Acá los dejo para que los vean. Vamos a precisar que cada segmento tiene un límite, ¿sí? Una vez que la carótida común se bifurca, ¿no? La carótida interna recibe, según la segmentación de Boutillier, 7 segmentos, hasta su bifurcación en cerebral medio y cerebral anterior. Este segmento 1 se le llama el segmento cervical. ¿Dónde nace? Bueno, pues claramente nace desde que se cambia de nombre la cerebral, la carótida común y se bifurca, ¿no? Desde ese segmento, desde ese inicio, sube, ¿no? La carótida asciende y va a llegar hasta el conducto carotidio, ¿sí? A partir del conducto carotidio es que cambia de nombre y se vuelve el segmento 2. Este segmento 2, llamado petroso por su ubicación, ¿no? Del hueso petroso con respecto a la base del cráneo, va a avanzar ascendiendo y se curva hacia anterior, hasta este borde posterior de este agujero, llamado rasgado anterior. A partir de que lo cruza, cambia de nombre nuevamente horizontal y asciende hacia un segmento llamado lacerum, ¿sí? Este segmento llamado lacerum, lo que va es desde este borde del rasgado, agujero rasgado anterior, asciende hasta este ligamento, famoso ligamento petrolingual, ¿sí? Ahora, ¿qué ramas emite? Acá se las dejo para que las lean. Y continúa su ascenso posterior al ligamento petrolingual, atraviesa, ¿no? La dura madre y viaja, ¿no? De una forma un poquito más complicada, ¿no? Que los segmentos anteriores, porque si caben, asciende, ¿no? Y de ahí se vuelve anterior y horizontal, ¿sí? Y llega hasta un anillo llamado dural. Este anillo dural tiene 2 segmentos, y esto es con respecto a esta estructura que se llama la clinoides, ¿sí? Acá pueden ver ustedes esto es la silla turca, ¿correcto? Esta es la clinoides anterior anatómicamente y esto es el dorsum cellae. Entonces, al llegar hasta este anillo llamado dural proximal, ¿no? Que envuelve la clinoides, es el segmento C4. ¿Cómo se le llama ese segmento? Bueno, pues por la estructura que atraviesa, que se llama seno cavernoso, recibirá el nombre de segmento cavernoso. Este segmento es importante porque emite una serie de arterias. Primero, emite este tronco llamado meningo hipoficiario. Va a darnos una arteria hipoficiaria inferior, ¿sí? La pueden ver acá, que es la que se encarga del lóbulo posterior. Pues, ¿no? Anatómicamente claramente quedaría eso, ¿no? Lóbulo posterior de la hipófisis, y también da una arteria meningia dorsal y la arteria de el tentorio, llamada de Bernasconi y Casinari. ¿Ya? Eso es lo importante de este segmento. Ahora, emite otras arterias, acá está, meninge anterior, la arteria capsular de McConnell,
que es la que se encarga de la tan temida cápsula hipofisiaria, ¿no? Ahora, seguimos avanzando y empieza este segmento en el anillo dural proximal hasta el anillo dural distal con respecto a la clinoides anterior. El segmento C5, también llamado por su relación con la clinoides anterior, segmento clinoideo. ¿Ok? A partir del segmento de este anillo dural distal, ¿no? Hasta, eso es lo que dicen, hasta el origen de la arteria comunicante posterior, es que aparece este segmento llamado oftálmico. ¿Por qué se le llamará oftálmico? Se le llama oftálmico por la gran arteria que emite, sumamente importante, la arteria oftálmica, ¿sí? Esta arteria, anatómicamente sabemos que se dirige hacia la órbita, para, ¿no?, cumplir funciones. Y también este segmento emite una arteria hipofisiaria superior, ¿sí? Esta arteria hipofisiaria superior se va a encargar del lóbulo anterior de la hipófisis y del tallo hipofisiario, ¿ok? Y finalmente, el segmento C7. Este segmento C7, ¿ya? Es el segmento comunicante. Este segmento comunicante va a iniciarse, ¿no?, en el origen de la comunicante posterior hasta la bifurcación, pues, ¿no?, en arteria cerebral anterior y cerebral media. ¿Qué dos grandes arterias me da? Vuelvo a precisar, ojo, pestaña y ceja. Arteria comunicante posterior y coroidea anterior. ¿Cuál es más distal o cuál es más, vamos a decir así, qué arteria está más cerca a la bifurcación de la cerebral anterior y media? ¿La comunicante posterior o la coroidea? La coroidea. En su origen, en C7, ¿ya? La comunicante posterior tiene un origen más proximal que la coroidea anterior. Esa es una forma en la que nosotros los cirujanos podemos identificarlo, porque el gráfico es bien bonito, pero en la vida real, cuando estamos en un microscopio, no hay forma de distinguir las arterias, simplemente nos guiamos de reparos anatómicos. ¿Ok? ¿Cuál es el dato curioso acá? Que esta arteria comunicante posterior a veces no involuciona y se convierte en sigue siendo una comunicante posterior fetal. En algunos casos, cuando es una comunicante posterior común y silvestre, si es necesario cerrar la arteria, se puede cerrar. Pero si es una arteria comunicante posterior fetal, va a tener un gran territorio de irrigación y eso sería desastroso que se cierre. ¿Ya? Miren este dato, acá se ve toda la parte que irriga, ¿no? Irrigan ambas arterias, pero este dato es importante, que hay una diferencia, una distancia de 2 a 4 milímetros entre arteria y arteria. Esta es la irrigación de la fosa posterior, ¿no? Y acá podemos ver que, por ejemplo, están las arterias vertebrales, ¿sí? Y estas van a emitir una serie de ramas, ¿no? Las más importantes de las ramas, sin duda alguna, serían las espinales, ¿no? Y la pica, sin duda alguna. Aunque la pica es la arteria cerebrosa posterior inferior, puede emitirse o puede salir de otra zona, ¿ya? Pero, pero es común que nazca la pica de la arteria vertebral, ¿ok? Pero también la arteria vertebral genera las espinales. Y eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Eh, y tiene múltiples segmentos, ¿ya? Esta arteria vertebral tiene 4 segmentos y el cuarto segmento es el que penetra la dura madre, por eso se le llama intradural. Arterias que salen de la basilar, varias. Las más importantes de irrigación cerebelosa, sin duda, ¿no? La AICA, cerebelosa anteroinferior y ASCA, ¿no? También tenemos las importantes ramas perforantes, ¿no? Protuberanciales. Y finalmente, obviamente, va a generar ambas cerebrales posteriores. Esto es la circulación venosa, eh, perdón, estos son los segmentos de la pica, ¿ya? Acá se pueden ver todos los segmentos de la pica. Eh, es una arteria bastante tortuosa, si lo pueden ver acá, por eso que recibe una serie de nombres, ¿no? Acá están los 5 segmentos de la pica, me parece que están acá están mejor.
eh, por la tortuosidad del vaso, ¿sí? Ahora, la parte más tortuosa del vaso, sin duda alguna, es el mm, tercer y cuarto segmento, ¿no? Y eso es lo que más problemas nos da. Este segmento amigdalino vulvar, ¿no? Por su relación con el bulbo, y telovelo amigdalino. Y eso es con respecto al velo, ¿no? Anatómicamente con respecto a el techo del cuarto ventrículo. Esto de aquí creo que nunca lo han de haber escuchado, pero ahora van a salir de la ignorancia. Hay comunicación. ¿Se acuerdan que en el corazón hay cavidades que cuando estamos intraútero funcionan y posterior al parto hay conductos que se obliteran, ¿no? La circulación cerebral dentro del útero de nuestra madre no es igual intraútero que fuera. Existen comunicaciones. Existen comunicaciones carótido-vértebro-basilares. La más común, la que todo el mundo conoce, sería esta, ¿no? La comunicante posterior. Sabemos que la comunicante posterior nace del séptimo segmento de la carótida interna y llega ¿hasta dónde? Hasta la arteria cerebral posterior, ¿correcto? Por lo tanto, es un comunicador que se mantiene en el tiempo. Sin embargo, existen otras arterias que se cierran. Esta arteria, la más común trigeminal, persistente, la ótica, la hipoglosa y la proatloidea o atlantoatloidea, le decían algunos. Estas arterias comunican diferentes segmentos. Por ejemplo, esta ótica, ¿no? Comunica este segmento, el petroso, con la arteria basilar. La hipoglosa comunica a veces el petroso o el cervical incluso con la arteria vertebral. La proatloidea, el segmento cervical es más baja todavía, con la arteria vertebral. Entonces, estos segmentos con el tiempo se obliteran, dejan de funcionar para poder intercambiar, porque usualmente cuando somos bebés, la mayor circulación ingresa a través del sistema vertebrovascular y ese sistema vertebrovascular lleva sangre al sistema carotídeo, ¿sí? Con el tiempo esto se oblitera y los sistemas empiezan a funcionar en base a lo que ya conocemos, ¿no? A la anatomía ya de un ser humano posparto, en la cual el sistema carotídeo se va a nutrir principalmente por el flujo que se va a dar a nivel del arco aórtico, ¿no? Y en menor cuantía el sistema vertebrovascular a través también de arterias del arco aórtico, pero de la subclavia, ¿no? Salvo que tenga variantes de los vasos del arco aórtico. El sistema venoso es un sistema complicado, ¿ya? Pero importante. Sobre todo para mí, lo más importante es que no se olviden de este vaso, el seno sagital superior, no se olviden de la tórcula, la prensa del ófilo, este seno sumamente importante llamado el seno recto, el seno transverso y el seno sigmoides. Eso es bastante importante, bastante importante. Ahora, apague su micro, apague su micro. ¿Quién ha prendido el micro? Hola. Comuníquele a su compañera que apague su micro.
A ver. ¿Se pudo? ¿Sí, no? Ah, qué bacán. O sea, ¿también los puedo sacar? Ah, ya. Buen dato. Ya. A ver. Regresamos. Ya. Se escucha, ¿no, Miguel? Ya, listo, seguimos. Entonces, también hay comunicantes importantes, ¿no? Por ejemplo, esta comunicante del sistema profundo con el sistema superficial venoso es la vena de la B, la gran vena anastomótica inferior, ¿no? Y también tenemos acá, es una comunicación, obviamente, del seno, la transición de transversos sigmoides hacia algunas venas silvianas, y el sistema o de la vena anastomótica superior, la gran vena anastomótica de Trolar, que siempre es un problema dentro del abordaje de cirugías amplias y que demandan grandes craniotomías, porque manejan mucha sangre, debido a la comunicación, vuelvo a decir, de la circulación profunda venosa con la circulación superficial. Esto de aquí es la parte más profunda ya de la circulación venosa de la fosa posterior. De todas estas, lo único que quisiera que se llevaran es la importancia de este seno, que es el seno recto, ¿sí? Y su confluencia hacia el seno transverso, hacia la tórcula, perdón, y de la tórcula sale el seno transverso que se curva, ¿ya? Esos son para mí los más importantes que deberíamos identificar dentro de nuestro conocimiento de anatomía. Todo lo demás es importante, pero para temas de practicidad no, ¿ya? Esto de aquí es un corte coronal del seno cavernoso. ¿Por qué es importante el seno cavernoso? El seno cavernoso es una estructura que se ubica en la base del cráneo, que tiene alrededor de estas a la parte más, vamos a decir, medial del lóbulo temporal, tiene relación con el lóbulo frontal, tiene relación medial con la silla turca, tiene relación medial también con los senos esfenoidales. Es una estructura de microtraveculación venosa, ¿sí? Microtraveculación, sitio de asiento y de paso de grandes arterias, ¿no? De la arteria carótida interna, ahora podemos entender por qué se le llama así, carótida cavernosa, porque lo atraviesa el seno. Pero también pasan pares craneales. Estos pares craneales son importantes. Se puede decir que el sexto par craneal, en base al corte que vemos aquí, es intracavernoso, porque los otros pares craneales que están aquí, que es el tercero, el cuarto, el quinto uno y el quinto dos, pasan por la pared del seno cavernoso. Y es importante. ¿Por qué es importante esa información? Porque, por ejemplo, un aneurisma que creciera en el segmento cavernoso, o sea, aquí, que empezara a crecer, ¿a qué par craneal va a afectar inmediatamente? Va a afectar al sexto par craneal. O sea, el paciente va a hacer parálisis del sexto par. Es un dato importante. ¿Ok? Esto es, bueno, la aorta descendente y el arco aórtico, ¿no? Solamente, más o menos, esto es para que lo lean con detalle y vean que en el tronco brachiocefálico se origina, pues, una arteria carótida común y una subclavia, ¿no? Y de la subclavia nacen las vertebrales, que se van a la circulación posterior. Pero también, pero también, ¿no? De estas vertebrales nacen las espinales, ¿no? Y esas espinales bajan tanto por la cara anterior como la cara posterior de la médula espinal y se encargan de un extenso territorio de irrigación. Por eso que son arterias muy importantes, ¿sí? Cada una con sus propiedades. Obviamente, si estamos en la parte del tronco, del arco aórtico y de las subclavias, van a tener cierto impacto sobre arterias o irrigación cervical. Y también las intercostales van a cumplir una función dentro de la irrigación del segmento torácico.
Pero también hay grandes arterias anastomóticas que forman, por ejemplo, este tronco de Adamkiewicz, por ejemplo, ¿no? El tronco de Adamkiewicz generalmente se dice que irriga desde de T8 hasta L2, más o menos, ¿no? La gran arteria radículo-medular de Adamkiewicz, ¿no? Y acá podemos ver en un corte coronal cómo la aorta, en su relación anatómica con los cuerpos vertebrales, emite una serie de ramas, ¿no? Intercostales, ¿no? Que van a tener una expresión van a tener un territorio de irrigación ósea y un territorio de irrigación de partes blandas alrededor de las arterias radiculares. Esta ya es la última parte, que es la parte más pequeña, es solamente precisar, no es de mi interés que ustedes entiendan esto, ¿ya? Al 100%, pero sí que sepan que la planificación quirúrgica es sumamente importante en neurocirugía. Es decir, como yo coloque a mi paciente en la mesa, va a ser fundamental para yo poder acceder a la lesión. Esta es una posición, por ejemplo, de cúbito dorsal estricto con un cabezal de Mayfield, ¿no? Pero acá también podemos colocarle un rodete debajo del hombro y lateralizarlo. Eso va a permitir también que la cabeza se pueda lateralizar más con la ayuda del tubo endotraqueal. Pero también tenemos posiciones de cúbito lateral estricto o también incluso de 3/4 prono, como este. Ahora, ¿para qué sirve esto? Este es un gráfico de Roton y este es un gráfico de este libro de abordajes. Es un libro muy bonito, ya de estrategias y abordajes en neurocirugía de un mexicano. Y este es de Roton, del capítulo 1, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? La posición de 3/4 prono, como pueden ver acá? Es importante los 3/4 prono porque me va a permitir que estando sentado o parado, poner mi microscopio y tener un ángulo de visión correcto. ¿Hacia dónde? En este caso, este paciente estoy buscando hacerle un abordaje a nivel del asterion, ¿sí? Entonces, la transición de este seno transverso con el seno sigmoide, asterion, punto asterional. Entonces, tengo como punto de reparo el lóbulo de la oreja, ¿no? La parte más distal de la oreja, la parte más externa, perdón, del pabellón auricular, ¿no? Palpo bien el mastoides y tengo acceso a este punto. Y yo voy a poder hacer mi craniotomía adecuadamente, ¿no? Y voy a poder acceder finalmente a la expresión del punto asterional. ¿Qué busco con el punto asterional? Acceder al complejo neurovascular, es decir, al ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, imagínense, pues, ¿no? Si este paciente yo quisiera hacer un abordaje asterional, yo no lo voy a hacer, pues, en una posición de cúbito dorsal, ¿no? Donde obviamente mi microscopio no me va a dar acceso a esa zona. Entonces, de ahí la importancia de cómo posiciono a mi paciente. Miren todas las formas de posición que pueden haber, incluso en decúbito lateral, ¿no? Como se ve acá, llamada de park bench, ¿no? De un paciente cuando se acuesta, le dicen de banca de parque, ¿no? Park bench. O en decúbito prono estricto, ¿no? Como pueden ver aquí, incluso con el apoyo del aditamento de la mesa quirúrgica, o la cabeza puede estar en el aire con un cabezal, ¿no? Acá hay un ejemplo de un pacientito que operé en el hospital regional, donde inauguramos este cabezal que algún día pienso tener también en el seguro. No lo tengo, pero en el regional sí lo tienen esto. Este cabezal de Mayfield lo inauguramos con este paciente, un paciente de Tamshiyaku. Y tenía este paciente una lesión cerebelosa, un absceso cerebeloso, ¿no? Acá se ve en la imagen que se le está drenando pus del cerebelo. Había que colocarlo en prono estricto, ¿no? Y fijarlo con el cabezal. Acá se puede ver una posición, por ejemplo, para abordaje de columna, que es otro tema, ¿no? En una posición de cúbito dorsal estricta, tenemos que buscar el ángulo adecuado de las caderas para que se puedan separar adecuadamente los cuerpos vertebrales y tener acceso al espacio intervertebral en las cirugías de hernias, por ejemplo. Otra cosa que es importante, ya para terminar, es las incisiones. ¿Cómo cortamos, no? En cirugía, la cirugía es un arte y para dominar el arte hay que dominar la anatomía.
es importante que cualquier corte que van a ver ustedes a continuación esté acompañado de un amplio conocimiento de anatomía. ¿Por qué? Porque un mal corte en el cráneo puede generar que el paciente se prive de sangre en algún territorio del cuero cabelludo. Para eso tenemos que recordar que existe una arteria temporal superficial, que es rama terminal de la arteria carótida externa. Y también tenemos una arteria occipital, que es rama colateral de la carótida externa. ¿Sí? La temporal superficial se encarga prácticamente de los dos tercios anteriores del cuero cabelludo, mientras que el occipital del tercio posterior. Entonces, es importante respetar estos dos vasos si no queremos un fracaso. Para un cirujano hacer un corte y que se necrose el flap que uno está cortando es un fracaso. Miren todas las variantes de cortes que podemos hacer. Esto, por ejemplo, es una variante de un signo de interrogación, así se le dice, ¿ya? Que tiene origen en el trago y dice curva, ¿no? Hacia temporal y parietal y llega hasta la porción de estas incisiones, la más anterior, siempre no debe pasar el límite de la implantación del cabello, por un tema de estética, ¿no? Acá podemos hacer variantes tipo cirugía descompresiva, así llamadas trauma flap, o estas variantes de ampliación del trauma flap, ¿no? Que van más incluso hacia el occipital, la famosa T de Kempe, ¿no? Y estos, los famosos signos de interrogación, los llamados abordajes de Dandy, o estas incluso incisiones supraciliares, ¿no? Que se pueden hacer. Para la fosa posterior tenemos accesos asterionales pequeños, grandes, que podemos ver acá, que me sirven para acceder a incluso el límite cráneo cervical, e incisiones que pueden ir desde la línea media y se curvan hasta el mastoides, esto llamada la incisión de palo de hockey, ¿no? O incluso abordajes combinados como el EIF, que nos permiten dar acceso a la fosa media o combinados fosa media, fosa anterior. Es importante también determinar, esta es una cirugía muy bonita que se hizo en el regional, en la que tuve el honor de ser acompañado por el maestro Gerson Sánchez, que es un profesor de otorrino, un extraordinario cirujano, bajo mi percepción, en la cual me permitió abordar un tumor complejo de la base del cráneo anterior, ¿no? Y el doctor me ayudó con algunos compromisos que tenía este tumor a nivel de el seno frontal, ¿no? ¿Por qué es importante? Pongo esta imagen. Este es nuestro caballo de Troya, ¿no? Siempre hemos trabajado con nuestro trépano, el famoso trépano de Hudson. El sueño de todo neurocirujano de poder manipular esto algún día. Pero la modernidad nos ha llevado a usar estos aparatos, ¿no? Este de acá es un craniótomo. O sea, como su nombre lo dice, es una máquina eléctrica, también puede ser neumática, que sirve para cortar el cráneo. Y obviamente me alivia mi trabajo, tengo más tranquilidad y gasto menos fuerza que con un trépano. La máquina hace el trabajo del corte, obviamente hay que direccionarlo bien. El tiempo para hacer el corte es más corto que con un trépano manual, sangra menos el paciente, ahorro tiempo, es decir, es un plus, ¿no? Y ahora tengo cosas instrumental que me ayudan, ¿no? Estas cánulas especializadas, retractores de cuero cabelludo, este aparato que es una bendición en el quirófano, que es un bipolar que me permite hacer hemostasia de una forma efectiva con los vasos sanguíneos activos sangrantes. Y bueno, tecnología mucho mayor, por ejemplo, este es el set de disectores o microdisectores de Roton o clipadoras, ¿no? Con los famosos clips de titanio. Y es importante tener o disponer al menos de lo básico para poder tener un mayor perfil de seguridad. Ahora, con respecto a los abordajes del cráneo, las craniotomías pueden hacerse de muchas formas. Vuelvo a decir, conociendo adecuadamente la anatomía. Acá podemos ver, por ejemplo, clásicamente algunas incisiones terionales, ¿no? Supraciliares o frontales, ¿no? Creo que una imagen de la clase inicial de donde les mostré el sílabo, había una craniotomía así, ¿no? Y en este caso es de un paciente que operé también con el doctor Gerson. Lo que podemos ver aquí es que es importante que el cirujano que conozca o que cuide, debe cuidar el seno sagital superior en una craniotomía tan extensa.
Acá podemos ver abordajes, ¿no? Que comprometen, si ustedes se dan cuenta, el Therion, ¿sí? Y acá vienen variantes, ¿no? Que se van a ir utilizando poco a poco, dependiendo del objetivo, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un abordaje combinado terional ampliado llamado orbitocigomático, porque tengo que desarticular parte del cigoma y parte de la órbita, ¿no? O abordajes para la fosa media. Hace poco le mostré a mi grupo de práctica una osteomielitis de cráneo que se abordó así, ¿no? Fosa media. O abordajes asterionales, como pueden ver aquí, pequeños o amplios, respetando la transición de los senos. O abordajes suboccipitales, ¿no? Que definitivamente van a ser un reto porque vamos a tener que tener claro que nos vamos a encontrar probablemente con la tórcula si es medial o en este caso con la transición del seno transverso a sigmoide si es un abordaje suboccipital lateral. Combinados, hay varios, hay hasta abordajes transtemporales, como pueden ver aquí, que van a constituir un reto porque vamos a tener que abordar con estructuras del oído interno, que es un tema aparte, ¿ya? Hay incluso abordajes, como pueden ver ahí, transcocleares, translaberínticos, retrolaberínticos. Claro, todo esto eh, bastante complejo. Yo particularmente, a mí me gusta hablar con la verdad, no me gusta florear. Esto acá en Iquitos estamos muy lejos de hacerlo mientras no tengamos un neurofisiólogo, ¿no? O sea, alguien, un neurólogo que esté monitorizando potenciales, que nos esté monitorizando muchas cosas y con un buen microscopio, ¿no? Para tener acceso y visión clara de lo que estamos abordando, ¿no? Incluso podemos hacer abordajes interhemisféricos con todos los riesgos que ello amerita, porque al hacer interhemisféricos vamos a chocar con el seno longitudinal superior, pero sí es factible hacerlo. Como también, y acá, esta es la última diapositiva, me parece, o la penúltima, nos permite abordar estructuras profundas, ¿no? Ahora ya se hace endoscopía. Ya se hace. Yo no tengo formación de endoscopía, sé lo básico, pero en mi hospital no llegué a abordar eso. Pero es algo muy interesante para el que le interese. Tener un endoscopio cerebral definitivamente es un plus en cuanto a la toma de decisiones, toma de muestras o acceder al sistema ventricular, que es lo más chévere aquí. Acá se ve, miren, con qué claridad, ¿no? Esto es un plexo coroideo, ¿no? Qué bonito, ¿no? El plexo coroideo responsable de la producción de líquido cefalorraquídeo, de ultrafiltrar el plasma y producir líquido cefalorraquídeo. Y bueno, acá podemos ver pues estructuras sumamente bonitas, ¿no? Podemos ver eh, las venas con bastante claridad, podemos ver estructuras o límites, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos acceso a estructuras del tercer ventrículo, ¿no? Al piso específicamente, ¿no? E incluso a fenestrar ciertas estructuras y poder generar comunicaciones externo-ventriculares. La modernidad radica en qué? Radica en esto, ¿no? Pero no lo tenemos, pues no tenemos el marco de estereotaxia o esto que sería algo extraordinario, que pienso que algún día podemos llegar a tener, que se llama neuronavegación. Es decir, todo lo que les he enseñado de craniometría, que medir, que 12 centímetros detrás del nasion está la sutura coronal, que encima entre la lambda y el ilion hay 7 centímetros, todo eso queda desplazado por esta tecnología. ¿Por qué? Porque gracias a este aparato que se llama neuronavegador, esto implica obviamente que se le coloquen unos dispositivos en la cabeza al paciente antes de ser anestesiado y que se le tome una tomografía con contraste, nos permite ver en tiempo real, antes de hacer los cortes, solamente tocando con esa punta que tiene el cirujano en la mano estéril, mientras tocamos la cabeza, con esta punta, estamos viendo en la pantalla todo lo que hay adentro, todo lo que se está tocando con esa punta. Es decir, es como si estuviéramos haciéndole una tomografía o resonancia en vivo durante la cirugía.
y tendríamos acceso a todo, absolutamente todo. O sea, el margen de error aquí prácticamente se minimiza a cero, pero es algo caro, muy soñador. Como también ahora hacemos este tipo de cirugías, ¿no? A través de mínimamente invasión en columna, ¿no? Ya tenemos estos trócares, generalmente, bueno, los hemos usado acá para biopsias de hueso, biopsias de columna, pero ahora esto también se destina para ciertos abordajes o vertebroplastías o diferentes procedimientos que se pueden hacer en columna en general. Y esto es algo ya, bueno, pues no sé si algún día llega a ver eso acá en Iquitos, pero de repente ustedes sí lo ven. La modernidad llegaría a nosotros el momento en el que un quirófano pueda ser híbrido. ¿Qué significa un quirófano híbrido? Que uno pueda estar haciendo una angiografía con un angiógrafo y a la vez en el mismo quirófano pueda ser operado el paciente. Es decir, tener un acceso vascular, o sea, a cráneo abierto y endovascular a la vez. Eso se llama quirófano híbrido y ya existe en el Perú. Las grandes clínicas en Lima tienen quirófanos híbridos y es parte de la infraestructura hospitalaria, de la arquitectura hospitalaria moderna, o sea, no es un sueño. Quizás cuando inauguren el hospital regional, que según el gobernador cuesta 1.000 millones de soles o dólares, no sé, de repente podrían ahí contemplar eso, ¿no? Ya cuando esté a punto de jubilar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Delegado, ¿quedó todo claro? ¿Se escuchó? Ok, y les hice llegar con el delegado un link. En el link hay un drive, ese drive se va a estar actualizando